¿Estás en silencio o no? No. Ya todo en línea. Bueno, comenzamos una nueva sesión, un nuevo jueves juntos para lograr inspiración. Bienvenidos todos, creo que logré silenciar a los que van a ingresar prontamente. Hoy quiero compartir con ustedes un shiur que es realmente muy, pero muy importante. Un shiur en el cual voy a tratar de transmitir cómo a partir de acciones específicas que vamos a poner en práctica y poniendo estas acciones, aplicando estas herramientas, 4 o 5 días, podemos realmente cambiar nuestra vida. Así como lo están escuchando, son privilegiados ustedes de escuchar esta clase muy especial. Después me gustaría recibir comentarios, pero básicamente vamos a partir de la pregunta. La pregunta es, todos queremos cambiar. Todos sabemos, como decimos en Uruguay, dónde nos aprieta el zapato, cuáles son nuestros defectos, pero no solamente cuáles son nuestros defectos, también conocemos nuestras virtudes, conocemos los aspectos que podemos llevar a un nivel superior. Y estos aspectos que queremos llevarlos a un nivel superior, que son parte de nuestros sueños, de sueños que sabemos que podemos concretar, pero que nos cuesta hacerlo. Esto también es parte de nuestra misión y es parte del deseo profundo que cada uno tiene de querer cambiar. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto poner en práctica nuestros deseos más profundos? Voy a ver si... creo que José Kuzman no está silenciado. Ahora lo silencié. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto poner en práctica nuestros deseos más profundos y adquirir la vida que nosotros queremos adquirir? Atención a este concepto. ¿Qué es lo que nos condiciona? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos conseguir nuestros deseos y querer cambiar? Esto es nuestro pasado. Nuestro pasado condiciona en principio nuestro presente, pero también condiciona nuestro futuro. Estamos ahora viviendo en un tiempo presente y yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar. Yo quiero poner en práctica y concretar cambios importantes. Quiero hacer un futuro completamente diferente, pero no puedo. Estoy trabado. Tengo bloqueos. Principalmente bloqueos emocionales. Principalmente situaciones que me afectaron en mi vida, traumas o situaciones que aprendí y que aprendí con H, que se hicieron parte de mí y están arraigadas a mi personalidad y que formaron mi personalidad. Y para cambiar, para poner en práctica una personalidad diferente o un futuro diferente, tengo que deshacerme a veces de 30, de 40, de 50 años viviendo de una manera, y eso aparentemente es imposible. Científicamente, cuando nosotros tenemos hábitos, porque si ustedes van a pensar y vamos a analizar profundamente la vida de cada uno, nuestra vida básicamente todos los días es parte de una rutina, es parte de un hábito. Y no es que decidimos nosotros los hábitos que estamos poniendo en práctica, sino que las circunstancias o esos hábitos están transformando nuestra personalidad. Y como dijimos en un principio, quiero cambiar mi personalidad,
pero hay bloqueos, hay una rutina, hay cadenas que no permiten que yo pueda cambiar. Pero hay una buena noticia. La Torá, más allá de que la ciencia diga que esos hábitos crean redes neuronales en nuestra mente que son muy, pero muy fuertes. De alguna manera son parte de nuestra genética y por eso nos cuesta cambiar tanto. Pero la ciencia y particularmente las neurociencias dicen que esas redes neuronales se pueden desatar, podemos romper esas cadenas y la Torá también así lo confirma. Es algo realmente impresionante lo que vamos a estudiar ahora. Pero primero tenemos que entender de que para romper esas cadenas en nuestra mente que forman a partir de esos hábitos y esa rutina nuestra personalidad que yo quiero cambiar, ¿cómo lo puedo lograr? Lo puedo lograr en 4 o 5 días, dice la Torá. Con cambios específicos, con cambios en mi rutina, con cambios en mis hábitos. Pero romper los hábitos es algo muy, pero muy difícil. Para entender este concepto, quiero introducir el concepto de los milagros. Vamos a analizar, según cómo el misticismo, como la Kabbalah, como el Hasidut, habla de los milagros en la creación. Y el hasidismo explica que hay 3 tipos de milagros. Hay un primer milagro, que es el milagro que rompe con los parámetros de la naturaleza. Son los milagros bíblicos, esos milagros que nosotros estudiamos cuando Moisés y el pueblo de Israel pasaron por el Yam Suf, por el mar de los juncos. ¿Y qué ocurrió? La naturaleza fue quebrantada por completo. Dios demostró que la naturaleza, Él la maneja como Él quiera. Las aguas que normalmente fluyen se transformaron en columnas como si fuera de piedra. Se cambió la naturaleza. Lo mismo en la entrega de la Torá y los milagros mágicos, magnánimos, que son ejemplo en la Torá de milagros poderosos que rompen los parámetros de la naturaleza. Ese es el primer tipo de milagros. El segundo tipo de milagros es un milagro que cualquiera de nosotros como testigos puede determinar que aquí hay un milagro, pero hay personas que pueden determinar de que aquí no hubo un milagro. Estos milagros son milagros, como dice la Kabbalah, milagros nisim amelubashim bateva, milagros investidos en la naturaleza. Es el segundo tipo de milagros. Para poner un ejemplo, no son como los primeros milagros, como los milagros que rompieron los parámetros de la naturaleza, sino como los milagros de la historia de la salvación de Purim y de Hanukkah. En Purim no se menciona en Megilat Esther la presencia de Dios. Se mencionan eventos en la naturaleza y dichos eventos provocaron una salvación. Obviamente, nosotros que tenemos fe, somos ma'aminim bene ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes, sabemos que aquí está la mano de Dios. Y sabemos que cada vez que en la Megilá, en el rollo de Esther, se menciona la palabra Hamelech, sabemos que es una mención de Dios, del verdadero rey. Megilat Esther significa, por un lado, el rollo de Esther, pero significa también, Megilat es
la revelación de Esther. Esther significa ocultamiento. Aquí tenemos, en definitiva, un gran milagro, una gran salvación por parte del pueblo de Israel. Celebramos, festejamos, cumplimos mitzvot instituidas por los sabios a partir de este milagro. Y de la misma manera, en la historia de Hanukkah, un pueblo pequeño, un ejército pequeño contra un ejército griego mayor, más grande, más fuerte en primera instancia, y nosotros más débiles. ¿Y quién ganó? El pueblo de Israel, los Macabim, los Macabeos, los Hashmonaim. Aquí nosotros obviamente sabemos que hay un milagro, que no es nuestra fuerza la que obró el milagro. Sabemos que es la mano de Hashem, pero en este caso son milagros ocultos en la naturaleza, investidos en la naturaleza, a tal punto que pueden haber testigos, pueden haber personas que digan con voz fuerte y clara: eso no es un milagro de Dios. Eso fue el ejército de Israel. Y como nuestra historia, una historia más contemporánea, más cercana a nosotros, sabemos que tenemos un ejército poderoso, un IDF que es una maravilla. Estamos orgullosos del ejército, conocemos la fuerza material del ejército, la fuerza espiritual del ejército, la inteligencia, pero todos nosotros que somos creyentes, hijos de creyentes, que esto es parte de nuestro legado, es parte de nuestra alma, sabemos que el recipiente es el pueblo de Israel, el ejército, el IDF, pero Dios también está con nosotros. Kipat Barzel, la cúpula de hierro, qué gran invención, un milagro realmente. Unos pueden decir, no, esto es la inteligencia judía y la sociedad con los Estados Unidos y esta sociedad que provocó esta invención tan espectacular. Pero nosotros sabemos que hay un milagro escondido en la naturaleza. No es como el primer milagro, pero es un milagro donde sabemos que sigue siendo un milagro. El pueblo de Israel es un milagro, el ejército de Israel es un milagro. Está la naturaleza, está nuestra capacidad, pero está a la mano de Dios. Un ejército que en la guerra de los 6 días conquista y le gana a 6 países, a 6 ejércitos. Tenemos mucho mérito, pero por supuesto que tenemos una sociedad muy especial con Hashem. Este segundo tipo de milagros, dicen nuestros sabios en la Kabbalah, son los milagros que están investidos en la naturaleza. Algunas personas pueden decir, aquí no hay ningún milagro. Y hay un tercer nivel de milagros. Y este es el milagro que dicen nuestros sabios atentos, Sheba'al niso eino makir beniso. Que la persona a la cual le ocurre el milagro no se percata, no reconoce que le está ocurriendo un milagro. Básicamente, si yo tuviera que preguntarles a ustedes qué tipo de milagro es este, me dirían seguramente es el milagro de la vida, es el milagro constante, es el milagro de ver, el milagro de poder comunicarnos, el milagro de poder respirar, el milagro constante de cada detalle de la vida. Y como dicen nuestros sabios, este milagro es el milagro que incluso a aquel que le ocurre el milagro, él no se percata de que le ocurrió un milagro. Quiere decir que es un milagro profundamente oculto. We take it for granted. Lo tomamos como, no sé cómo se dice en español, we take it for granted, pero lo tomamos así, como si es parte de la vida. No vemos el milagro de la vida, básicamente. Entonces, si yo tuviera que preguntarles a ustedes y a los oyentes que nos van a ver
en YouTube después. Ah, muy bien, gracias Morá, Denise. Lo damos por hecho, exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el milagro más elevado? De estos tres que mencionamos. Nisim al-Ateba, milagros por arriba de la naturaleza. Nisim melubashim bateba, Nisim investidos en la naturaleza. O Nisim sheval nisoy no makir beniso. O milagros que una persona que le ocurre el milagro no se da cuenta que es un milagro. Entonces, ¿cuál es el milagro superior? Mucha gente, cuando hago esta pregunta, dice, el milagro superior es el milagro que rompe con la naturaleza. Es el milagro que demuestra que Hashem tiene el poder y la naturaleza que se expresaba con un ego que nos hacía confundir y que nos decía, en realidad, las leyes son mías, soy la madre naturaleza. No, viene Hashem y rompe con esos parámetros. Pero para sorpresa de los alumnos y alumnas, siempre dice el hasidismo, dice la Kabbalah, que el milagro más profundo es el milagro de la vida misma. El milagro constante de la vida, que es parte de esos milagros constantes que conforman lo que se llama la creación de Hashem. Una creación que no se tiene que ver corrompida para expresar divinidad. Hay una regla en la Kabbalah muy interesante y dice así: lo más elevado cae más abajo. Y ponen el ejemplo de un cótel, de una muralla. Si la muralla se cae, las piedras que están más altas, más elevadas, cuando caen más lejos de la base de la muralla. Las piedras del medio a una mediana distancia y las que estaban más abajo caen ahí nomás. A partir de esto dicen nuestros sabios que lo más elevado cae más bajo. Es decir, en relación a lo que estamos mencionando, el concepto de los milagros, Hashem no necesita romper la naturaleza. Hashem lo que está haciendo es siendo parte de su creación. En la unificación de la creación está el verdadero milagro. Y entendiendo este concepto, valorando el milagro de la vida constante, es que vivimos y podemos realmente estar conectados, sentir una frecuencia espiritual real. ¿Por qué? Porque a estas personas que le ocurren un milagro donde ven la mano de Dios y que la naturaleza no predomina, sino que Hashem es el que manda, estos milagros, ¿cuándo ocurren? Quizás en una vida, una vez, o quizás no lo percibimos nunca. Nos quedamos con los milagros del desierto, los milagros bíblicos, pero conectarse con el milagro de la vida en cada uno de nuestros quehaceres, en cada uno de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros aspectos, eso es vivir conectado con Hashem desde nuestros parámetros, desde la creación. Y esto es lo más profundo. Ahora, ¿para qué estamos analizando este concepto? Estos conceptos cabalísticos nos van a ayudar mucho a entender cómo poder cambiar nuestra vida en 4 o 5 días. Y entendiendo estos 3 niveles. Estos 3 niveles se corresponden a nuestra vida. Y me voy a centrar en el nivel donde dijimos que es un nivel de expresión divina superior y constante, aunque no lo veamos o no esté revelado, que es la vida misma. A veces uno dice en Yom Kippur, después de la inspiración de los 5 rezos, después del ayuno, después del clima y del ambiente espiritual,
uno dice, voy a empezar a cumplir Shabbat. ¿Eso qué significa? Eso es como un milagro de romper la naturaleza. Tu naturaleza es no cumplir Shabbat. Vas a cumplir Shabbat, es un nivel muy elevado. Si ingresa en tu vida, Baruch Hashem, espectacular, pero hay un nivel superior, el nivel de no Shabbat solamente cuando llega una vez por semana, sino el Shabbat constante, la expresión de divinidad constante en tu naturaleza, en tu vida. Hay gente que cuida Shabbat perfectamente y en la semana los asuntos del mundo material, la corrupción, la mentira, las estafas, también en el mundo material se comportan de una manera que no es tan kasher. Y ocurre en todos los ambientes. Pero Shabbat cuidan. Aquí que vemos un milagro, Shabbat, pero una naturaleza que no necesariamente fue transformada. Obviamente que Shabbat, como dice el Zohar, Minei mitbarjin kulu yomin, del Shabbat se bendicen todos los días. Significa que del milagro de Shabbat, de esa dinámica espiritual y esa experiencia divina del Shabbat, podemos derivar esa divinidad de la semana, porque como dice el Zohar, el Shabbat impacta a la semana. Pero a veces ocurre, voy a cuidar Shabbat, pero en mi semana no se ve el Shabbat. Se ve el milagro, la dimensión divina, pero no se ve cómo esa dimensión divina es parte de cada uno de mis quehaceres materiales, mundanos, el día a día. Por eso el nivel más elevado es vivir Shabbat en la semana. No quiere decir que hay que despojarse del mundo material, todo lo contrario. En el mundo material, expresar divinidad, no separar, no hay dualidad en el judaísmo. Nosotros decimos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, bajar la unicidad de Dios en el mundo material, en las cosas que hacemos, en nuestros bienes, en el materialismo y la mundaneidad. Ese es el nivel más importante. Y cómo todo esto se relaciona con cambiar, con poder romper los parámetros de una vida que se forjó de una manera por 40 años, o por 50 años, o por 90 años, y tengo una personalidad y veo que esa personalidad no la puedo cambiar. Dicen nuestros sabios, a través de no tomar decisiones explosivas. Bienvenidas las decisiones grandes, cuidar Shabbat, comer kasher, belleza. Pero estas decisiones milagrosas o de un nivel superior tienen que llevarnos a nosotros a vivir con espiritualidad el día a día. ¿Qué significa esto? Como dijimos antes, la ciencia, neurociencias, explican que formamos redes neuronales muy poderosas que terminan siendo a partir de nuestros hábitos, nuestra personalidad. Hay que romper con esas redes neuronales, con esos hábitos, para crear una nueva personalidad. Y lo que más nos cuesta a nosotros es cambiar y tomar decisiones muy pequeñas. No son decisiones que nadie ve. Son decisiones que uno sabe y que por supuesto Hashem sabe. Por decirles un ejemplo, uno tiene ese Yetzer Hará, y más cuando uno está rezando en su casa hace tantos meses, de tener el celular al lado de uno cuando uno está rezando. ¿Y qué pasa? Porque a uno le da mucho placer recibir un mensaje, el ego se incorpora en la relación, en los chats, en todo lo que tiene que ver con lo que expresa el celular. Vamos a ser muy sinceros. Vamos a hablar a calzón quitado. Entonces, yo estoy rezando y tengo mi celular al lado.
¿Yo realmente estoy conectado con el rezo? No. Estoy parcialmente conectado con el rezo, porque mi cabeza está en ese celular que acaba de sonar. E incluso, acaba de sonar, voy a apagarlo, incluso que el celular no suene, hay algo en mi mente, que son esas redes neuronales que me tiene atado a la posibilidad de que suene el celular, a la posibilidad de que alguien me escriba. Y yo estoy rezando, pero también estoy conectado con mi ego. Estoy conectado con algo muy sencillo. Por eso digo, no son decisiones explosivas, no son grandes milagros. Es algo simple, como decidir por 4 o 5 días y a partir de la intuición de que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, o por lo menos lo podemos hacer mejor, y ponerlo en práctica. Pero nos cuesta mucho. O por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, irse a dormir para realmente tener un sueño reparador y dejar el celular afuera del cuarto. Porque si yo me voy a dormir, mi mente todavía está conectada con la posibilidad de que me escriba alguien o de que alguien ponga un like en un artículo que yo puse. Entonces no estoy conectado con lo que tengo que estar conectado. Estoy conectado con el celular. Estos pequeños cambios personales que sabemos que tenemos que hacer para hacerse un hábito. Al principio es durísimo. Rezar, me demora a mí el rezo 1 hora, 1 hora y 10. Y dejar el celular en la biblioteca y entrar a un cuarto a rezar tranquilo. Por dentro es un movimiento muy poderoso. Les voy a contar una historia. Estos conceptos lo aprendí en la yeshiva en Argentina. Una vez un rabino nos dijo, ustedes muchachos estudian desde las 7:30 de la mañana, después desayunan, rezan, desayunan y vuelven a estudiar, y a las 2 de la tarde suena la alarma para ir a comer. ¿Qué pasa a las 2 de la tarde? Todos ustedes salen corriendo como bestias salvajes para recibir su porción alimenticia. Les propongo que hagan algo. Después de haber estudiado desde las 7:30 hasta las 2 de la tarde, quédense 5 minutos más. Prueben esto. 5 minutos más. Rompan su naturaleza. Libérense de sus cadenas físicas. Y cuando todo el mundo se fue corriendo a comer, ustedes aguanten 5 minutos. En esos 5 minutos estudien 3 leyes, 3 alajot, o un concepto de inspiración. Solo 5 minutos. Uno dice que se compara 5 minutos con las casi 5 horas, 7 horas de estudio que tuvimos en la mañana. No es nada, pero es mucho. Las primeras horas, 5, 6, 7 horas, son parte de nuestra naturaleza. Los 5 minutos que vienen luego no es parte de nuestra naturaleza. Y ahí es donde se forjan los milagros y el cambio en cada uno de nosotros. Yo tuve la oportunidad de experimentar y de quedarme esos 5 minutos por unos días, y el trabajo interno es muy poderoso. Y uno dice, pero son 5 minutos nada más. Esos 5 minutos equivalen a esas primeras 7 horas. Cuando todo el mundo salió corriendo y uno sabe que va a llegar tarde y que quizás no va a haber algunas cosas que a uno le gusta, algunos aderezos, se va a acabar quizás una de las porciones de la comida, y uno se queda esos 5 minutos
En esos 5 minutos el cambio se forja. En esos 5 minutos realmente trascendemos. No en las 7 horas primeras. Las primeras 7 horas son nuestra personalidad, son nuestra rutina, son nuestro hábito, es nuestra naturaleza. Incorporar el milagro es incorporarlo en cuestiones pequeñas, en transformaciones que nadie se va a dar cuenta. Solamente Hashem. Y por supuesto, uno mismo. Dejar el celular mientras yo estoy rezando es difícil, pero es liberador. Y así con cada ejemplo, la Gemara en el Tratado Talmúdico de Shabbat menciona este mismo concepto que el rabino nos enseñó en la yeshiva y dice que las personas normales comían a la 4ª hora, los Talmidei Jajamim a la 6ª hora. Alágicamente, el día se divide en horas. Si amanece, vamos a decir, a las 6 de la mañana, oscurece a las 7, entonces el día son 13 horas, se divide en 12. Las primeras 4 horas, vamos a decir que son como a las 11 o 12, 11 de la mañana. En la época talmúdica la gente comía a las 11 de la mañana. Los jajamim a la 1 de la tarde. Y la pregunta de la Gemara es la siguiente. Los jajamim, después de comer, ¿qué hacían? Si los jajamim no estudiaban Torah, entiendo que se estudien 2 horas más, porque después no iban a estudiar más y quieren aprovechar el tiempo. Pero los jajamim estudiaban Torah también después de comer. Toratam umanutam, su oficio era la Torah. Entonces, manaf camina. ¿Cuál es la diferencia si van a comer a las 11 de la mañana o van a comer a la 1 de la tarde? Da igual, porque después de comer van a seguir estudiando Torah. Y dice el Hasidut, el Tanya, explica este concepto y dice, no, no es lo mismo. Cuando todo el mundo se comporta de una manera y todo el mundo a las 11, la costumbre del mundo es comer, tu cuerpo, tu Yetzer Hará te va a decir, vamos a comer. Es lo normal, no es ningún pecado. Pero hacer que el cuerpo entienda que yo soy el dueño. No vivir condicionado a partir de mis hábitos, a partir de mi personalidad, a partir de mis costumbres, a partir de mi naturaleza, es el objetivo. Y no reconocemos a veces que esos hábitos pueden ser malos, pero son esos hábitos los que tenemos que romper para poder liberar la energía y el potencial que cada uno tiene adentro, y ese potencial al cual queremos acceder para cambiar. Debemos cambiar nuestra personalidad a partir de los hábitos. ¿Y dónde comienza el milagro? En decisiones pequeñas. Por ejemplo, yo puedo decir Teilim hasta la Shekiah, hasta el atardecer, hasta que está oscureciendo. Pero hay un concepto de decir Teilim enseguida después de que uno terminó Shaharit. A pesar de que tengo el tiempo hasta las 6:30 de la tarde, romper mi cuerpo es, después de haber rezado con fuerza, voy a decir Teilim después del rezo. Eso es romper la costumbre, romper con los hábitos. Y eso increíblemente está escrito, no solamente en neurociencias, que con esto rompemos las cadenas de las redes neuronales que se formaron a partir de nuestros hábitos de 30, 40, 50 años. Y ahora romperlos, aunque querramos, es muy difícil. Pero ¿cómo lo logramos? A través de cambios pequeños, efectivos, que nos molesten, que nos afecten un poquitito. Hay una persona que me llamó y me está pidiendo un consejo
y yo ya le hablé 20 minutos, media hora, y ya como que me empecé a cansar. Ahí es donde tengo que empezar a trabajar. Los primeros 30 minutos fueron mi rutina. Los primeros 30 minutos fue algo natural. Cuando siento el cansancio, cuando ya siento que me entregué, que hice lo que tenía que hacer por mi prójimo, ahí comienza el trabajo. Y dale tu oreja al prójimo por otros 5 minutos más, por otros 7 minutos más. Esos 7 minutos son los que rompen las redes neuronales firmes, poderosas de nuestros hábitos, de nuestra conducta, de nuestra propia naturaleza. Y que exista el milagro en nuestra naturaleza es a partir de estos pequeños cambios de superación personal. Y esto lo pueden ver, no solamente es un concepto cabalístico, jasídico, esto está escrito en el Shulchan Aruch. Si tienen la oportunidad de abrir el libro, el Kitzur Shulchan Aruch, la halajá número 4, la ley número 4, explica algo muy interesante y habla sobre el amanecer. Y si uno se levanta y el Yetzer Hará te dice que no dormiste suficiente porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, no hay que escucharlo. Y si la persona tiene esa naturaleza donde le cuesta poder romper esos hábitos, hasta el punto que muchas veces uno habla con un joven o con adultos también, o con un hijo, y que nos responden, yo soy así. ¿Qué es esa respuesta? Esa respuesta, lo único que no te estás dando cuenta es que estás reafirmando esas cadenas neuronales. Estás afirmando que tú eres así porque aprendiste a ser así y de esa manera no vas a cambiar. Pero empezamos a cambiar si creemos que no queremos ser así. Y hay que elegir, hay que utilizar el libre albedrío, hay que querer salir con acciones pequeñas. ¿Cómo sigue diciendo la halajá número 4 del Shulchan Aruch? Y dice, cuando la persona se acostumbra en estos aspectos donde él se da cuenta que él falla o tiene defectos o su naturaleza personal lo está aprisionando y está provocando esos hábitos que se transforman en su personalidad, que rompa, dice el halajá, al principio del Shulchan Aruch. ¿Cuántas leyes tiene el Shulchan Aruch? Millones. Pero las primeras son las más importantes de alguna manera, es la presentación del judaísmo. ¿Qué dice el halajá? 4 o 5 días superas tu naturaleza, rompes con estos hábitos que te atan, que te encadenan, que te aprisionan, y lo haces en contra de tu voluntad, en contra de tu satisfacción personal. Al cuerpo no le gusta, el cuerpo se siente molesto, pero lo hacemos igual. 4 o 5 días, dice el Shulchan Aruch. Con eso conseguimos el primer empuje, el primer impulso, el primer nivel y dimensión de cambio. 4 o 5 días. ¿Estás deprimido? ¿Esa es tu naturaleza? Bueno, 4 o 5 días rompe tu naturaleza, encárgate a estar feliz más allá de tus condiciones y vas a ver que vas a salir de esa depresión. Porque esa depresión es parte de tu hábito, es parte de tu condición, es parte de tu personalidad, es parte de tu naturaleza. Y pensamos que tenemos que vivir como víctimas de la circunstancia de acuerdo a todo ese bagaje. La respuesta es, ¿quieres romper? Entonces pon en práctica por 4 o 5 días una conducta que seguro el Yetzer Hará te va a decir, tu vocecita interior te va a decir, oye, tú no eres esto. ¿Por qué estás bailando? Si tú estás deprimido, tu personalidad es X y estás haciendo Y. En ese momento uno tiene que ponerse feliz porque ya está funcionando.
Si al Yetzer Hará le molesta, si el cuerpo está incómodo, sigamos adelante. ¿Y qué dice la halajá? En principio, 4 o 5 días. Cada uno tiene que identificar dónde el cuerpo, dónde la naturaleza, dónde la estructura psicológica, emocional, conductual está condicionada en forma negativa. Porque todo eso forma nuestra personalidad. Y queremos cambiar nuestra personalidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Enfocándonos, decidiendo, eligiendo, no solamente soñando, quiero ser diferente, quiero mejorar. No, son palabras al viento. 4 o 5 días voy a exigirme y voy a poner en práctica este tipo de elevación, este tipo de cambio. Y este cambio me va a demostrar que yo puedo, porque lo que nosotros necesitamos es confiar en nosotros mismos, saber de que tenemos la posibilidad del cambio en nosotros. El Shulchan Aruch abre de esta manera 4 o 5 días. Que cada uno identifique dónde está la necesidad de cambio para que realmente cambie la personalidad a partir de cambiar los hábitos. Y eso que 4 o 5 días va a ser molesto, va a ser duro, va a ser incómodo. Pero se van a dar cuenta que después de esto hay una expansión espiritual, hay una apertura emocional, hay una libertad. Es la contrición, el quebranto, la molestia que da lugar a posteriori y como consecuencia a la libertad en todos los aspectos donde nosotros vamos a trabajar. Y cada uno tiene que reconocer primero, hacer una contabilidad, sea en lo cognitivo, emocional, espiritual, conductual, ver dónde yo puedo dar esos pasos, dónde puedo realmente lograr los milagros más elevados que están ocultos en mi ser, en mi naturaleza, y decidir 4 o 5 días, este aspecto va a cambiar. Aunque no surja aparentemente de mí, conductualmente, con la acción concreta, lo voy a hacer. Y me moleste o me haga sentir mal, lo voy a hacer. Lo bueno que son 4 o 5 días, dice la halajá. No dice que hay que estar 6 meses luchando contra nuestros defectos, con nuestras limitaciones. Todo lo contrario, 4 o 5 días. La halajá dice después, porque tengo que contarles toda la halajá, no les puedo mentir, que este es el primer nivel. Pero ya vamos a ver el cambio, un cambio que se va a dar de tal manera que ahí vamos a tomar realmente impulso y nos va a gustar lo que vamos a sentir a partir de trascender nuestra propia naturaleza y conseguir la libertad y la personalidad y ese cambio proyectado al futuro que realmente queremos. Después la halajá dice, hay que mantenerlo por 21 días. Los que saben un poquito de estos temas de psicología o de adicciones, sabrán que por 21 días, cuando una persona rompe con la adicción de cualquier sustancia que sea, puede ser una sustancia cognitiva también, emocional, lo que sea, pero 21 días uno se encarga de no alimentar esa adicción y a pesar del síndrome de abstinencia, uno le dice a ese café que tengo que dejar o a la Coca-Cola, por mencionar ejemplos, no lo voy a hacer por 21 días. Esos 21 días me transforman de una manera muy poderosa y se va síndrome de abstinencia, se va todo lo negativo y ahora sí logramos el cambio. ¿Y esto cómo comienza? Con 4 o 5 días. La halajá, el Talmud, lo menciona y lo enfatiza hace 2000 años. Neurociencias, que es una ciencia bastante moderna, lo está explicando analizando el cerebro. Analizan miles y millones de cerebros para analizar los cambios que ocurren a partir de la actitud,
a partir de los pensamientos, a partir de nuevos hábitos. Pero la Torá ya lo dijo. Y es seguramente porque el Rebbe de Lubavitch, cuando tomó el liderazgo del movimiento de Chabad, una vez que falleció el Rebbe anterior, su suegro, en el año 1951, el Rebbe dio su primer discurso. Y el primer discurso de un Rebbe y el último discurso de un Rebbe son discursos muy importantes. Obviamente, todas las enseñanzas en el interín, en el transcurso de su liderazgo, pero el primer discurso y el último, antes de su fallecimiento, realmente son muy poderosos y por alguna razón son el primero y son el último. Atención a esto. El Rebbe de Lubavitch en el primer discurso, cuando comenzó su liderazgo, habló de que la tarea más importante de esta generación es hacer itkafia. ¿Qué es itkafia? Itkafia es una palabra en arameo, pero básicamente itkafia es doblegar el cuerpo, doblegar el yetzer hará, poner en práctica lo que estamos mencionando desde el principio. Decirle al yetzer hará en pequeñas cosas de la vida, no, hay un nivel superior. Ahora estoy para mi tefilá, celular afuera. Ahora voy a dormir, celular afuera. Ahora voy a comer, celular afuera. Son cosas mínimas. Y como este ejemplo, hay 20.000 ejemplos en cada uno de nuestros días. Pero hacer itkafia, dijo el Rebbe, doblegar al yetzer hará en estos aspectos donde quizás nadie va a pensar que eres un tzadik porque nadie te ve, pero Hashem sí lo ve. Es como los milagros escondidos dentro de nosotros, los milagros diarios, los milagros constantes, pero esos dijimos son los más elevados. Dios sabe el esfuerzo que estamos haciendo y cuando así hacemos, itkafia, que en arameo significa doblegar nuestro yetzer hará. Queremos decir una palabra con enojo o decirle algo a una persona para responderle de forma negativa a su ataque y uno se aguanta. Aguantarse de pensar algo negativo. Que cuando llega un pensamiento negativo no me asocio al pensamiento y no me quedo en el pensamiento nadando o ahogándome en el pensamiento. Ahí le digo a mi yetzer hará, no, eso es itkafia, de obligación. Tengo ganas de decir algo que sé que no debo decirlo, pero no es tan terrible, pero me aguanto. Tengo ganas de comer un chocolate y sé que no necesita mi cuerpo ahora un chocolate, me aguanto. Y en ese momento, lo ideal, cuando uno se aguanta, es decir un teilim, estudiar una palabra de Torah, cambiar esa energía que quería hundirnos, hacernos más materiales, más mundanos, más egoístas, y en ese momento conectarnos con espiritualidad. Es un regalo que le estamos dando a Hashem. En ese momento estamos eligiendo, no está eligiendo nuestro cuerpo, no está eligiendo nuestra personalidad, no está eligiendo nuestro pasado. Estamos eligiendo ser personas nuevas. Hacer itkafia, doblegar al yetzer hará en cuestiones pequeñas de todos los días, o aparentemente pequeñas, es lo que dice el Rebbe en ese primer discurso, hace que la Shejiná, la presencia de Dios, more en cada uno de nosotros. El versículo dice, Beazul li mikdash beshahanti betoham. Cuando el versículo habla de la construcción del Beit HaMikdash, la traducción del versículo es, me harán un templo y moraré en ellos. Entonces pregunta a los sabios, si vas a hacer un templo, hay que morar en él. Templo es singular, hay que continuar el versículo en singular. ¿Por qué dice, me harán un templo y moraré en ellos? Aquí, de alguna manera, es una profecía
para entender que cuando el Beit HaMikdash, que es el lugar de residencia de la divinidad, el lugar de residencia, la casa de Dios, cuando está destruido, entonces cada uno y uno de nosotros se transforma en un pequeño templo. Es lo que se llama un Mikdash Me'at. Ese pequeño templo tiene la capacidad de darle a Dios bienvenida en su ser. Nos transformamos en un pequeño templo y Hashem reside en nosotros. Pero cuando Hashem reside en nosotros, cuando Hashem se siente bienvenido, cuando Hashem se siente cómodo, cuando nosotros estamos vacíos de nosotros mismos, o estamos vacíos de nuestro ego, de esa personalidad que queremos cambiar. Le hacemos un espacio a Hashem. Yo quiero decir algo negativo a esa persona porque siento que tengo todo el derecho. Es natural. Pero rompo mi naturaleza y no le digo eso. ¿Qué pasa con mi corazón? Mi corazón se transforma en un recinto. Mi corazón se transforma en un recipiente. Se transforma en un templo donde Hashem mora. Y este es el objetivo de esta creación. Cuando nos inundan de tecnología y asuntos de aquí y de allá, que uno pueda decir no. Que uno pueda decir, yo quiero elegir algo diferente. Yo quiero tener libre albedrío, porque hasta ahora no lo tenía. Hasta ahora yo era gobernado, supeditado o dominado por las modas, por los asuntos exteriores, en definitiva, por la naturaleza. Pero en la naturaleza es que hay que encontrar a Hashem, en los aspectos pequeños de nuestra vida. Y si así lo hacemos, analizando, identificando dónde tenemos que trabajar, y por 4 o 5 días lo hacemos así, rompemos esas cadenas, nos liberamos y por sobre todas las cosas recibimos la bendición más grande, que es la presencia de Hashem en nuestros corazones. Una sociedad inquebrantable que es la fuente inagotable de todas las bendiciones. En principio el cuerpo quería hacer lo que él quiere por beneficio personal. Hay que enseñarle al cuerpo que el beneficio más grande está en conectarse con Hashem, haciendo que nuestro corazón sea un templo para él. Bezrat Hashem, nos vemos Dios mediante el martes y ahora voy a ver algunas preguntas que están haciendo aquí. A ver qué dice. Comentas que cuando uno doblega al Yetzer Hará, leer Teilim. Sí, es un ejemplo, ¿no? Si uno tiene algún vicio y lo doblega en horas de la noche, ¿se puede leer Teilim sabiendo que se lee? Muy bien. Excelente. Sí, sí se puede leer Teilim en ese momento. 100%. Si alguien te dice que no, dile que venga a hablar conmigo. 100% puede ser Teilim, puede ser unas palabras de Torah. Lo importante, dicen nuestros sabios, es que cuando uno hace itkafia, doblega al Yetzer Hará, no solamente dejar al Yetzer Hará con hambre, no solamente alejarse del mal, alejarse de esa limitación, sino también introducir luz, transformar esa energía que quería seguir implantando nuestra naturaleza, nuestros hábitos, nuestra personalidad, y en ese momento, de esa energía, de ese vacío, de esa negatividad en principio, que emerja y surja una luz superior, una conexión con Hashem verdadera, porque muchos de nosotros podemos doblegar nuestro Yetzer Hará, pero hacerlo también por ego. Yo quiero sentirme más refinado, yo quiero sentirme más en control de mi vida. Hay mucha gente que medita, hay mucha gente que, pero no introducen a Dios en su vida. El objetivo es control, supeditar los impulsos, dominar las limitaciones personales, pero después de eso, introducir a Dios en ese espacio vacío que queda de alguna manera, que no se llena por lo negativo, sino que en definitiva se va a llenar por lo positivo. Les agradezco acompañarme cada semana. Nos vemos, Bezrat Hashem, el martes próximo a las 4 con, espero, shurim motivadores y shurim que puedan
hacer nuestra vida un poquito mejor. Todo lo bueno.